jueves pasado, hacer un recordatorio, tratar de charlar un poco de qué se trata el modelo. Eh, a- no sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos las clases, yo les comenté que nosotros en la primera unidad íbamos a hacer como una introducción, íbamos a hablar de los indicadores, lo cual nos permiten hacer informes coyunturales, ver cómo está la situación económica de un país, la inflación, los problemas macro y demás, y que en la unidad número 2 empezamos a ver modelos que el objetivo siempre es tratar de entender cómo se determina el ingreso de la economía y qué políticas se pueden llevar adelante para que esa economía tenga mayor ingreso o menor ingreso de acuerdo a los objetivos de política económica y lo que se esté buscando, ¿no? Entonces yo les decía de que lo que íbamos a hacer era empezar a trabajar con modelos simples. En su momento habíamos deducido del flujo circular de la renta, de que el ingreso de la economía se podía determinar eh, por los tres métodos de cálculo, el método del ingreso, de la producción, sí, el método de la renta o del ingreso, de la producción y el gasto, ¿no es cierto? O sea, les estoy haciendo toda una intro como para que podamos llegar a este modelo que ya lo empezaron a ver la clase pasada. Entonces, yo les decía que, bueno, que lo que íbamos a hacer era ir avanzando en el programa y vamos a ir complejizando el análisis, incorporando otras variables, otros mercados y modelos que se derivan de la interacción de distintos mercados. Entonces, lo primero que hicimos fue ver el mercado de bienes, ¿sí? Donde nosotros suponíamos de que no había inflación, de que había variables como la inversión, el gasto público, las exportaciones que eran exógenas, es decir, que no dependían ni del ingreso ni de otra variable eh, específica, o sea, si bien dependen, pero lo suponíamos fijo. Entonces ahí vimos el modelo de mercado de bienes con sector público, donde decíamos, bueno, lo que estamos viendo es a partir de la demanda, cuál es el ingreso de equilibrio. Y ya trabajamos con el mercado de bienes y servicios. Después, ¿qué hicimos? Bueno, una vez que entendimos cómo se determinaba el ingreso de equilibrio de la economía y cómo las políticas fiscales afectaban al ingreso de la economía, pasamos a ver el mercado de dinero, donde el dinero es el medio a través del cual se llevan adelante las transacciones en el mercado de bienes. ¿Y por qué mirábamos el mercado de dinero? Porque en el mercado de dinero se determina una variable muy relevante que impacta en el ingreso de la economía, que es la tasa de interés. Entonces ahí lo que se trató es de compartirles el conocimiento para que ustedes después estudien con los libros de, bueno, cómo se determina el ingreso, la tasa de interés de la economía. Entonces vimos por un lado la oferta, vimos cómo se determina la oferta de dinero, que es la creación primaria más la creación secundaria. Después vimos la demanda de dinero, donde se derivaba que la demanda de dinero se debía a tres motivos: motivo de transacción, motivo de especulación y motivo precaución. Y a partir de la interacción en el mercado de dinero, se determinaba la tasa de interés que equilibraba ese mercado, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Todo eso que vimos, los estoy contextualizando. ¿Sí? ¿Les suena todo? Bien, entonces, bueno, llegamos ahí. Pero, ¿qué pasaba en el mercado de dinero? Lo que podíamos ver es, bueno, nosotros sabemos que la demanda de dinero, que se debe a tres posibles motivos: motivo de transacción, motivo de precaución y motivo de especulación, nos está indicando de que la demanda de dinero depende de dos variables relevantes, que es el ingreso de la economía, ¿sí? Porque cuanto más ingreso haya en la economía, la gente va a querer comprar más cosas o va a realizar más transacciones, entonces va a necesitar más dinero, o por las dudas va a querer tener más dinero por si aparece alguna oportunidad de transacción, entonces va a tener. Y por el otro lado, la tasa de interés,
que es la relación que vemos con el motivo de especulación, donde la tasa de interés es el costo de oportunidad de mantener dinero en efectivo. Entonces, lo que decíamos era, bueno, la demanda de dinero depende del ingreso de la economía, más ingreso, quiero demandar más dinero, pero si la tasa de interés sube, me conviene más tener un activo financiero que me reditúe esa tasa de interés antes que tener efectivo. ¿Sí? Entonces ahí vimos las dos variables relevantes, que es el ingreso y la tasa de interés, y cómo analizábamos el mercado de dinero. Y ahí nos planteábamos en el mercado de dinero qué políticas puede llevar adelante el Estado a través del Banco Central para afectar la tasa de interés. Y ahí vimos la política monetaria. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hasta ese momento pudimos ver los dos modelos distintos, son distintos. Uno me termina el ingreso de la economía, que es el mercado de bienes, y por el otro lado vemos el mercado de dinero que determina la tasa de interés. ¿Sí? Ahora, dentro de esos modelos, ¿sí?, que representan la realidad macroeconómica dentro del flujo circular de la renta, las dos variables relevantes son el ingreso y la tasa de interés. ¿Sí? En el caso del mercado de dinero, vimos que el ingreso está por ahí, porque si aumentaba el ingreso, nosotros teníamos que aumentar la demanda de dinero. Ahora, ¿qué pasa con el mercado de bienes? En el mercado de bienes, ¿a dónde está la tasa de interés? Es la pregunta. Si decíamos de que la única variable relevante y que determinábamos en el mercado de bienes es el ingreso de la economía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, vamos a liberar algunos supuestos para poder llevar adelante la interacción del mercado de dinero con el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque desde la base, cuando vimos mercado de dinero, dijimos que ¿por qué veíamos eso? Porque el dinero es el medio por el cual podemos llevar adelante transacciones y además porque es donde se determina la tasa de interés de la economía, que es un precio relevante para la toma de decisiones. Entonces, cuando yo digo quiero incorporar la tasa de interés dentro del mercado de bienes, me tengo que preguntar, bueno, ¿a cuál de todos los agentes afecta la tasa de interés? En realidad, si uno se pone a pensar, la tasa de interés afecta a todos los agentes económicos, pero como nosotros no podemos hacer un análisis completo de un día para otro, lo que hacemos es decir, bueno, no, en realidad la tasa de interés en el mercado de bienes afecta a las decisiones de inversión. ¿Sí? También afecta las decisiones de consumo, también afecta lo que va a decidir de gastar el Estado, o sea, afecta a todas, pero vamos a suponer que en nuestro modelo simple solo afecta a la inversión, ¿sí? Entonces, cuando yo hago o sea, cuando yo incorporo ese supuesto o libero el supuesto de que la inversión es exógena, es decir, ahora ya no es exógena, sino que depende de la tasa de interés, voy a poder conectar dos mercados importantes que son el mercado de bienes, donde determinamos el ingreso de la economía, y el mercado de dinero, que es donde se determina la tasa de interés de la economía. ¿Sí? Y cuando yo hago esa interacción, lo que voy a estar haciendo es aplicar un modelo que se llama modelo ISLM. ¿Está claro? ¿Sí? Que eso es todo lo que hicieron con Caro. ¿Bien? ¿Me entienden? ¿Sí? Nosotros podríamos estudiarlos de forma separada, porque ya en realidad lo que sí estudiamos bien de forma separada fue el mercado de dinero, porque en su momento, seguro Caro les dijo, bueno, ¿y qué pasa si aumenta el ingreso de la economía? Entonces ya vimos cómo impactaba un aumento del ingreso de la economía en el mercado de dinero. ¿Qué es lo que nos está faltando en realidad? Analizar el impacto de la tasa de interés en el mercado de bienes. ¿Sí? Nosotros lo podríamos hacer por separado, ¿sí? Estaría bien, pero ¿qué pasa? El modelo ISLM nos permite unir las dos cosas. Y de esa unión, ¿qué es lo que vamos a obtener? De esa unión vamos a obtener, en el modelo ISLM, vamos a obtener cuál es el ingreso y la tasa de interés
que equilibra el mercado de bienes y el mercado de dinero en forma conjunta. Entonces, eso es hacia ahí es a donde queremos llegar. O sea, yo sé cómo se comporta el mercado de dinero, yo sé cómo se comporta el mercado de bienes, pero yo ahora quiero encontrar un punto donde se equilibren los dos mercados. Y ese punto nos los da el modelo ISLM. Una vez que yo ya entendí cómo se equilibran ambos mercados, el segundo paso va a ser preguntarme, y bueno, ¿cómo afectan las políticas económicas a estos mercados en forma conjunta? ¿Sí? Que es lo último y que es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? ¿Me siguen? Yo voy a empezar a pasar el power, ¿sí? Esto tengo la intro como para ubicarlos. Y vamos a ir mirando un poquito, o sea, repasando en realidad. No digo que ustedes ya hayan aprendido de acuerdo a lo que ya haya dado Caro, sino que, bueno, un repaso tratando de hacerles recordar algunas cuestiones que les haya dicho Carolina. Y obviamente que para poder aprender todo esto hay que leer, así que tengan paciencia. A veces los modelos a veces no los van a entender la primera vez que lo escuchan, lamentablemente, pero sí presten atención, vean lo que hacemos, vean lo que les decimos, a qué conclusiones llegamos y tomen nota, por supuesto, que después cuando empiezan a leer se van a ir incorporando realmente el conocimiento, ¿sí? ¿Está? Pero bueno, a lo que yo voy es que posiblemente lo que yo hable ahora parece que nunca lo escucharon o no lo vieron, pero se los ha dado Carolina el jueves pasado y no pasa nada porque lo van a incorporar una vez que lean el material, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que en caso de que tengan alguna consulta, habiliten el audio y consulten, ¿sí? Porque yo no los voy a ver en este momento, voy a ir pasando el power y lo voy a ir, les voy a ir comentando. Y después, bueno, voy a ir parando para ver si tienen alguna consulta, ¿está? Bueno, entonces, miren, acá les voy a ir pasando el power para que, o sea, les hice toda esa introducción de 20 minutos más o menos, o de 15, como para que entiendan por qué vamos a estudiar el mercado, el modelo ISLM, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos interesa es encontrar un punto donde se equilibren tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero. Y las variables que conectan esos dos mercados son la tasa de interés y el ingreso de la economía, ¿sí? Esas son las dos variables, yo siempre les digo que son las variables vedette de los modelos, ¿sí? Bueno, acá hay una introducción, lo leen, una contextualización que seguramente Caro les ha comentado, ¿sí? Este modelo surge en 1937 con Higgs. Y después se amplía con Hassen, ¿sí? Y lo que se hace en este modelo es formalizar con la interacción de estos dos mercados, ¿sí? Para poder entender cómo deducir, porque vamos a tener lo siguiente, vamos a tener dos relaciones. Una es la relación IS y la otra es la relación LM. Digo relación porque en realidad son ecuaciones y son gráficos, curvas, ¿sí? Y cada una va a representar los equilibrios en los mercados que estemos analizando, ¿sí? El modelo ISLM consiste en encontrar, ¿sí?, los pares ordenados ingreso y tasa de interés que equilibran los distintos mercados y encontrar específicamente uno que equilibra ambos mercados. Entonces, cuando decimos la IS va a ser una ecuación o una relación entre dos variables, tasa de interés e ingreso, que equilibran el mercado de bienes. O sea, IS la tienen que relacionar directamente con el mercado de bienes y la LM nos muestra la relación entre ingreso y tasa de interés que equilibran
el mercado de dinero. O sea que la LM la tenemos que relacionar con el mercado de dinero. ¿Sí? Lo que es importante del modelo ISLM es, vamos a encontrar ese ingreso y esa tasa de interés que equilibra ambos mercados, pero todo lo que estamos representando en esos gráficos son puntos de equilibrio. ¿Sí? Todo. La IS me va a mostrar puntos que equilibran el mercado de bienes y la LM me va a mostrar puntos que equilibran el mercado de dinero. ¿Sí? Entonces, repasamos un poco cómo calcular y cómo encontrar la IS. ¿Sí? La IS, le dije recién, ustedes leen IS, tienen que relacionar directamente al mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Ahora, retomando un poquito de todo lo que les dije antes, nosotros lo que vamos a ver en la IS son combinaciones de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de bienes y servicios. Y ahí ustedes se pueden preguntar, ¿y de dónde estaba la tasa de interés cuando vimos mercado de bienes y servicios? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es incorporar esa variable. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a suponer que las decisiones de inversión dependen de la tasa de interés. ¿Alguno se anima a explicarme por qué la tasa de interés determina las decisiones de inversión? Hola, profe, Rita soy. Hola Rita. Bueno, según lo que yo entendí es, a mayor tasa de interés se reduce la inversión, o sea, una relación inversamente proporcional, ya que los préstamos son más caros para el productor. O sea, el productor invierte a través de los préstamos que puede tomar y la tasa de interés según disminuya o suba, va a determinar si es conveniente o no tomar un préstamo para la inversión. Bien, perfecta, exactamente. Nosotros lo que hacemos es incorporar esas relaciones que acaba de decir Rita. Nosotros decimos que en la vida cotidiana, en la realidad económica, eh, las empresas cuando tienen que hacer una inversión en su empresa, comprar un tractor, comprar un equipamiento, hacer una obra civil, ampliar las plantas de producción, comprar herramientas, todo lo que sea inversión, compra de bienes de capital, lo que tiene que hacer las empresas es decir, bueno, a ver, ¿de dónde saco la plata para poder hacer esa compra, ese gasto? Y bueno, las opciones son un préstamo, como dijo Rita, o inclusive pueden ser ingresos propios, ¿sí? Pero cualquiera de las dos opciones, la empresa para decidir si le conviene o no comprar, tiene que ver cuál es la tasa de interés del mercado. ¿Por qué? Porque si pide un préstamo, la tasa de interés le va a dar el costo. Cuanto más alto es el costo, o sea, cuanto más alta es la tasa de interés, más costoso es el crédito, entonces no va a pedir un crédito. Por lo tanto, no hace la inversión. Y si fuesen ingresos propios, la empresa tiene que decir, bueno, pero si yo uso mi plata para comprar la maquinaria, me estoy perdiendo de invertir esa plata en un activo financiero que me dé esa rentabilidad, esa tasa de interés. Entonces, cuanto más alta es la tasa de interés, menos incentivo tengo de gastar mi plata en comprar la maquinaria y más vale lo pongo en un activo financiero, me siento y espero que me dé la rentabilidad. Entonces, la inversión, el gasto en bienes de capital, se relaciona inversamente con la tasa de interés por estas dos cuestiones que les acabamos de decir. Una les comentó Rita y otra que les acabo de decir. ¿Sí? Cuanto más alto es la tasa de interés, es más costoso invertir, ¿sí? Porque o es muy caro el crédito o me estoy perdiendo mucha plata en no invertir en un activo financiero que me dé esa tasa de interés. ¿Sí? Entonces ahí aparece la relación inversa entre tasa de interés e inversión. Entonces ahí qué pasa, si ya sabemos que existe esa relación inversa, cuando la economía aumenta la tasa de interés, ¿qué va a pasar con el gasto de inversión? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si aumenta la tasa de interés, por ejemplo, el Banco Central lleva adelante algún ajuste y aumentó la tasa de interés del mercado.
de la economía. ¿Qué va a Baja pasar la con inversión. va a bajar la inversión, exactamente? ¿Y cómo afecta la caída de la inversión a la demanda agregada? Disminuye la demanda agregada. Perfecto. Y la última pregunta, ¿y si disminuye la demanda agregada, qué pasa con el ingreso que equilibra el mercado de bienes? Puede ser, profe, que todo disminuya, o sea, al caer la tasa, cae la inversión, la demanda y el ingreso, todo junto. Perfecto, exactamente. ¿Sí? Vamos a tener que, cuando aumenta la tasa de interés, cae la inversión, por lo tanto cae la demanda agregada y por lo tanto cae el ingreso que equilibra el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entendieron eso? Sí, profe, se entendió. La única posibilidad, Uriel levanta abre así, abre la boca igual que Pablo. Ahora, para poder sacar esas conclusiones, ¿qué es lo primero que tengo que entender? Tengo que entender cómo funciona el mercado de bienes sin tasa de interés. ¿Sí? Si yo no entendí nada de mercado de bienes, no estudié todavía, no van a entender estas relaciones que les estoy indicando. ¿Está? Entonces, acuérdense que la demanda, el mercado de bienes, la demanda del mercado de bienes está conformada por el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas. Ahora vamos a sacar las exportaciones netas y solamente vamos a suponer que depende del consumo, la inversión y el gasto público. Si la tasa de interés aumenta, cae la inversión, ¿sí? Cae la inversión, por lo tanto cae la demanda agregada y en el mercado de bienes cae el ingreso que equilibra ese mercado, ¿sí? Mira, vamos a verlo ahora con un gráfico. Bueno, esto es un poquito de lo que vamos a hacer en este modelo es dejar de que la inversión sea exógena y depende de la tasa de interés, ¿sí? Y para representar la relación inversa que comentó Rita recién entre la inversión y la tasa de interés, vamos a tener esta ecuación lineal que está en el medio. ¿Qué dice la ecuación lineal? Dice que la inversión es igual a una inversión que es exógena, que no depende de ninguna variable, menos un B por la tasa de interés. B es la sensibilidad de la inversión a los cambios de la tasa de interés. Cuanto más alto es B, más sensible es la inversión a los cambios de la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Si sube un punto porcentual la tasa de interés, va a caer mucho el nivel de inversión. Eso significaría que es muy sensible a los cambios de las tasas de interés, ¿sí? Entonces, en este modelo lo que hacemos en el mercado de bienes es incorporar otra ecuación, ¿sí?, de comportamiento, que es la ecuación de la inversión, que depende de la tasa de interés. Y la relación es inversa por la explicación que les dio Rita y la explicación que les di yo. Bien, y acá se van a volver locos, ya veo las caras de todos. Esta es la deducción de lo que nosotros llamamos la ecuación de la IS. No nos vamos a detener acá, pero fíjense solamente primera y segunda línea, nada más. Solo primera y segunda línea. La primera línea es la demanda agregada que trabajamos originalmente, ¿sí? Decíamos que la demanda agregada está compuesta por el consumo de la familia, más la inversión, más el gasto público. ¿Qué hacemos con la segunda línea? Lo que hacemos es desagregar las ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el consumo es igual al consumo autónomo más, ¿sí?, una propensión marginal a consumir por el ingreso de la economía, ¿sí? Eso es lo que teníamos originalmente. Acá está ya desarrollado todo lo que es consumo, ¿sí? Lo que se hizo fue el ingreso disponible, es el ingreso menos los impuestos más las transferencias. Entonces lo que se hizo ya directamente es el desarrollo de la parte del ingreso disponible. Pero fíjense que después aparece más inversión exógena menos B por la tasa de interés, más el gasto público. Entonces, ¿qué se hizo acá? Cuando ustedes agarren el Power,
que ya está en el aula virtual y ya le subimos videos sobre el modelo ISLM, que ahora les voy a preguntar a ver si vieron, lo miran tranquilos y ven cómo llego al último punto, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos la ecuación de la IS. Pero fíjense cómo yo incorporé esta nueva función de comportamiento, que es la inversión. Esto no es más o sea, no es nada distinto a lo que trabajamos mercado de bienes. ¿Está? Nada más que está con letras, ¿sí? E incorporamos una nueva ecuación, que es la ecuación de la inversión, que depende de la tasa de interés. Entonces, ya las ecuaciones, o sea, acá vamos a tener ecuaciones que no dependen solo del ingreso, sino de la tasa de interés, que son nuestras dos variables de análisis. Nosotros lo que queremos es justamente determinar cuál es el nivel de ingreso y tasa de interés que equilibra el mercado de bienes. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cuestión tenemos? Cuando miren tranquilos en su casa y lleguen a la última ecuación que está ahí marcada, fíjense que tenemos en el lado izquierdo el ingreso y en el lado derecho la tasa de interés. Y esta última ecuación es una ecuación que nos muestra los distintos pares ordenados, ingreso y tasa de interés, que equilibran el mercado de bienes. Y ese es el concepto de IS. Eso es lo que nos muestra la IS. ¿De qué va a depender? Fíjense, la última ecuación depende de la propensión marginal a consumir, depende de la alícuota impositiva, depende de los componentes autónomos y depende de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Esa ¿estamos? La B. B larga. ¿Bien? B mayor me salía, por eso no me salía. B larga. ¿Estamos? Entonces esta es la última ecuación de que representa la IS. Ustedes escriban en su casa que lo último que ven en esta filmina es la ecuación de la IS. ¿Y de qué depende la ecuación de la IS? Depende de la propensión marginal a consumir, de la alícuota impositiva, de los componentes autónomos y de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Ahora vamos a ver después un poquito más cómo afecta la tasa. Ahora vamos a ver la pendiente y demás. Bien. Y acá está gráficamente cómo deducir la IS, que esto es, o sea, el otro es importante, pero esto es más fácil de verlo. Bien. Si nosotros arrancamos, siempre acuérdense que para poder hacer análisis en economía tenemos que empezar en un punto determinado, en un momento determinado. Si nosotros estamos en un momento determinado llamado 1, vamos a estar en la demanda que está más cerca de las abscisas, arriba. Arriba lo que tenemos es el mercado de bienes y abajo lo que tenemos es la función o la ecuación IS. ¿Está? Lo que nosotros tenemos que encontrar es la ecuación IS. Bien, la ecuación o el gráfico. Entonces, vamos a partir, para recordarles, de la demanda agregada 1. Para que yo encuentre la demanda agregada 1, tengo que empezar el análisis suponiendo que la tasa de interés tiene un determinado valor. Siempre voy a tener que empezar así. Eso es en un momento determinado. Entonces, si la tasa de interés es I1 y latina 1, voy a tener esa demanda agregada que es la demanda agregada 1. ¿Está? Entonces, si yo tengo esa demanda, voy a encontrar un ingreso que equilibra el mercado de bienes, que está indicado como Y1. Este puntito que está acá, donde dice EQ1, es el primer punto que cumple con la ecuación IS, porque la ecuación IS nos muestra pares ordenados de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de bienes. Entonces, si ustedes se van hacia abajo, van a encontrar el primer punto que estoy hablando. Una vez que yo entendí eso, digo, bueno, yo ya estoy acá. En la economía, la tasa de interés es I latina 1 y el ingreso es Y1. Me puedo preguntar lo siguiente. Digo, bueno, ¿y qué pasaría en el mercado de bienes si la tasa de interés baja? Por ejemplo,
ahí la TINA 2. ¿Sí? Entonces, lo que voy a preguntarme es eso. ¿Qué pasa cuando baja la tasa de interés en la economía? Y ahí ustedes me comentaron, me comentó Rita, no sé quién más comentó, que si baja la tasa de interés, los empresarios van a querer comprar más maquinarias, invertir más, ¿sí? Y por lo tanto, si cae la tasa de interés y aumenta la inversión, ¿qué pasa con la demanda agregada? Va a aumentar, ¿sí? Y fíjense cómo pasamos a una nueva demanda agregada relacionada a una tasa de interés más baja. Y ahí nos ubicamos en la demanda agregada 2. ¿Lo ven? En el gráfico. Si hay más demanda agregada, vamos a tener un nuevo punto de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? Y ahí fíjense que llegamos a un nuevo ingreso de equilibrio que es Y2. ¿Sí? Trasladamos la demanda hacia arriba y encontramos un nuevo ingreso de equilibrio. ¿Qué es lo que tenemos abajo? Y abajo fíjense que tenemos una tasa de interés más baja, y latina 2, que corresponde al ingreso I2 que equilibra el mercado de bienes. Y ahí encontré el segundo punto de la ecuación IS. Una vez que yo tengo estos dos puntos, uno la línea y obtuve lo que se llama la curva IS. ¿Sí? Anteriormente encontramos la ecuación y ahí encontramos la curva IS. ¿Cómo deduzco la IS? Lo que voy a ir analizando es cómo impactan los cambios de la tasa de interés en el mercado de bienes. Y los distintos puntos de equilibrio me muestran los distintos puntos de la IS. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Esto lo vieron con Caro. ¿Se acuerdan? Miren un poquito el gráfico, piensen, lean. Les doy unos minutitos para que lo vean y lo lean. Repito, para encontrar la IS, que son los distintos puntos de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de bienes, tengo que trabajar con el mercado de bienes. Y me tengo que ir preguntando qué pasa con el ingreso de equilibrio si voy cambiando la tasa de interés. Entonces ahí en el gráfico lo que estamos viendo es qué pasó con el mercado de bienes cuando bajó la tasa de interés. Ahora, eso sería como, o sea, nosotros todo lo que analizamos es como atrás del telón y lo que estamos viendo es el resultado fuera del telón. ¿Está? Entonces, para poder entender de que la demanda agregada aumentó porque la tasa de interés bajó, ¿sí? Primero tengo que entender de que si baja la tasa de interés, sube la inversión, y si sube la inversión, la demanda agregada se traslada hacia arriba. Y ahí obtengo un ingreso de equilibrio más amplio, más grande en el mercado de bienes. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, hasta ahí solamente lo que estamos haciendo es, como hicimos en el punto anterior, es encontrar la ecuación o la curva de la IS. Bien. Sí, profe, perfecto. Bien, esto es un poquito Bien, esto es un poquito lo que les fui comentando, ¿sí? Entonces, por ahora solamente encontramos la IS. Si nosotros le pedimos que grafiquen la IS, lo que tienen que hacer, o deduzcan la IS, tienen que hacer esto. Después nos vamos a enfocar solamente en la IS. Y lo que tienen que ustedes manejar es decir, bueno, cualquier punto, o sea, yo me ubico en cualquier punto de la curva IS, en cualquiera, me va a estar marcando equilibrios en el mercado de bienes, ¿sí? Representados por un nivel de ingreso y una tasa de interés. ¿Está? Cualquiera de esos puntos muestran equilibrio en el mercado de bienes. No muestra equilibrio de toda la economía, sino solo equilibrio en el mercado de bienes representado por dos variables, tasa de interés e ingreso. Bien, y esto es suponiendo
esta deducción es suponiendo que solo se modifica la tasa de interés y solo se modifica el ingreso de la economía. ¿Sí? Es decir, que todos los otros componentes que son exógenos, es decir, que son independientes de estas dos variables, permanecen constantes. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si el Estado lleva adelante alguna política fiscal, esa y ese que estamos viendo va a dejar de existir y va a aparecer otra y ese. Si por alguna razón el consumo autónomo cambia, esa y ese que estamos viendo ahí deja de existir y vamos a tener una nueva y ese. ¿Sí? Si la inversión exógena cambia, va a desaparecer ese y ese que estamos viendo y va a aparecer otra y ese. Es decir, siempre la deducción de la ecuación IS es suponiendo que el resto de los parámetros menos tasa de interés e ingreso permanecen constantes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo hasta ahí encontré la deducción, ahora me pregunto, ¿y qué pasa si cambian los componentes autónomos? ¿Está? Entonces, si cambia alguno de los componentes autónomos, como el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto público autónomo, las transferencias autónomas, los impuestos autónomos, lo que vamos a tener son traslados paralelos de la IS. Si el Estado lleva adelante una política fiscal expansiva, lo que vamos a tener es que la IS se traslada hacia la derecha, porque aumenta el gasto, al aumentar el gasto aumenta la demanda agregada. ¿Sí? Y no cambió la tasa de interés, sigue siendo la misma. ¿Está? Entonces hay más demanda y más ingreso a la misma tasa original. Bien, si por alguna razón cae el componente autónomo porque hay una política fiscal contractiva, por ejemplo, la IS se va a trasladar hacia el origen, hacia la izquierda. ¿Estamos? Bien, ¿me siguen ahí? Bien, bien, Uriel, cambió la cara. Bien, entonces tenemos por un lado la deducción, que es lo primero que hicimos, que ahí lo que hacemos es preguntarnos, ¿qué pasa con el mercado de bienes, con el equilibrio de mercado de bienes si cambia la tasa de interés? Y ahí nos permite obtener la IS. Y después la segunda pregunta es, ¿qué pasa si cambian los componentes autónomos o si se aplica una política fiscal? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener traslados de la IS. ¿Bien? Cuanto mayor sean los componentes autónomos, más hacia la derecha nos va a mostrar la IS, o sea, se va a ir trasladando hacia la derecha. Bien, bueno, hasta ahí estamos, eso sería la IS. Entonces ya sabemos, política fiscal expansiva, la IS se traslada hacia la derecha, política fiscal contractiva, la IS se traslada hacia la izquierda. ¿Sí? Si ustedes miran el eje de las abscisas, cuanto más a la derecha esté la IS, me está mostrando mayor nivel de ingreso. Por lo tanto, política fiscal expansiva, mayor consumo autónomo, mayor inversión autónoma. ¿Tá? Ahora, si la IS se traslada hacia la izquierda, fíjense que el nivel de ingreso, se va hacia el cero, por lo tanto es política fiscal contractiva, menor consumo autónomo, menor inversión autónoma. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense que hay mucho de lógica en los modelos. ¿Bien? Entonces ya entendimos, o por lo menos intentamos entender, qué es la IS y cómo se deduce. Para concluir, ¿sí? Más allá de que bueno, hay que practicar, mirar bien cómo deducir la ecuación y demás, pero la conclusión es, ustedes IS la relacionan con mercado de bienes y nos muestra equilibrios posibles del mercado de bienes, ¿sí? Y son combinaciones de interés e ingreso que pueden equilibrar el mercado de bienes. O sea, son combinaciones posibles de tasa de interés e ingreso que equilibrarían el mercado de bienes. ¿Bien? Eso ya lo analizamos. Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, ya sé cómo se comporta la tasa de interés y el ingreso en el mercado de bienes, ahora me voy a ir al mercado de dinero, porque lo que yo quiero es que se junten los dos mercados. Entonces vamos a repasar lo que sería el mercado de dinero. Bien, la LM va a mostrar combinaciones de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de dinero.
¿sí? Y este es más fácil en realidad. Les voy recordando algunas cositas. Cuando ustedes vieron con Caro demanda de dinero, vieron que trabajamos con una ecuación lineal, ¿sí? Donde L es la demanda de dinero. Y teníamos que la demanda de dinero está compuesta por dos términos, K por I, donde K es la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el ingreso, menos H por I, donde H es la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios de la tasa de interés, ¿sí? Y fíjense que la relación entre demanda de dinero e ingreso es positiva, lo cual muestra esto del motivo de especulación, motivo precaución y transacción. Cuanto más alto es el ingreso, más demando de dinero. Y menos H por I nos muestra el motivo especulación. Cuanto más alta es la tasa de interés, prefiero tener bonos antes que tener dinero, por lo tanto la demanda de dinero disminuye, ¿sí? Disculpe, profe, Sí. le consulto, en la ecuación de la demanda de dinero, ¿de qué otra Sí. manera podemos encontrar, digamos, qué otra nomenclatura se puede llegar a presentar? En general, nosotros ponemos así dos términos y ecuación lineal, ¿sí? A lo mejor lo que puede cambiar es las letras K y H, ¿sí? También puede pasar que en vez que diga L, diga MP demanda o MPL, ¿sí? Pero no, o sea, esas son en realidad las tradicionales. Porque ¿cuál otra encontraste? A ver, contame. No, creo que en el libro de Blanchard muestra diferente, pero ahora no me acuerdo, por eso le pregunté. Por eso, por ahí lo que puede llegar a cambiar son las letras, pero, o al revés, por ejemplo, puede estar menos HI más K por L, pero las letras en sí pueden cambiar, es eso. Pero en general, la ecuación lineal de demanda de dinero es esa. Después lo que tienen son las teorías cuantitativas que también representan la demanda de dinero, y ahí tienen otra forma de expresarla, pero en definitiva la que usamos es esta, la que es la teoría keynesiana, ¿sí? M sobre P puede pasar que les aparezca, por eso te digo, puede ser L o M sobre P, como la oferta, como le llamamos a la oferta también. ¿Bien? Profe, le quiero hacer una consultita. Cuando usted dijo hoy que HI, o sea, menos HI, dijo que es como el motivo de especulación. Sí. ¿Y KY, qué sería? K, ahí, fíjense, O sea, son las sensibilidades H y sí. K. Exactamente. H y K son las sensibilidades, y Y es el ingreso a la economía, y latina es la tasa de interés. Sí. ¿Está? Usted había dicho que cuando es HI, el motivo de cambio es especulación. ¿Y cuando es KY? Ahora entendí la pregunta, discúlpame. No. Método es el motivo transacción y precaución. Capaz que dije transacción y especulación, me confundí. No hay problema. Sí, seguro que lo dijo bien, pero yo no escuché la primera parte. Gracias. Sí, el primer término resume el motivo transacción y precaución. Y el segundo término es el motivo especulación. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, si se fijan, lo que está acá abajo de todo dice deducción de la LM. Y lo que nosotros hacemos es establecer, porque nosotros lo que queremos encontrar es todos los pares ordenados, ingreso y tasa de interés, que equilibran el mercado de dinero. Por lo tanto, para encontrar eso, tengo que plantear el equilibrio de mercado de dinero. ¿Y cómo es el equilibrio de mercado de dinero? Es oferta igual a la demanda de dinero. Y ahí eso es lo que está expresado a lo último, en las dos líneas finales, donde encontramos lo último es lo que nosotros llamamos la ecuación de la LM. ¿Sí? La ecuación de la LM. Donde fíjense que la ecuación de la LM depende de la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el ingreso, y depende de la cantidad de dinero en circulación, por supuesto, o sea, oferta monetaria, y depende también de la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios de la tasa de interés. Bien, pero esto último es la ecuación de la LM. ¿Y qué les muestra?
los distintos pares ordenados entre tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de dinero. ¿Estamos? Esa sería la ecuación. De vuelta acá, de vuelta se sientan, lo miran tranquilo, despejan y van a encontrar esta ecuación. ¿Bien? Y fíjense, acá está la deducción gráfica. Vamos a empezar con el gráfico que está a la derecha. Estamos a la derecha. ¿Qué me dice el gráfico que está a la derecha? Bueno, lo que me está mostrando el gráfico de la derecha es el mercado de dinero y los dos posibles equilibrios. ¿Sí? Dos posibles equilibrios. Pero bueno, como para poder arrancar, siempre yo les digo, tenemos que empezar en un momento determinado. Y vamos a suponer que la economía está en un nivel de ingreso que es igual a Y1. ¿Sí? Entonces, si la economía está en un nivel de ingreso Y1, me pregunto cómo es la demanda de dinero. Y ahí tenemos la primer curva de dinero, de demanda de dinero, L1. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé cómo se comporta la demanda de dinero cuando el ingreso de la economía es I1, puedo encontrar cuál es la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero. Y ahí aparece I latina 1, el punto EQ1. ¿Sí? Este punto. Bien. Entonces, este puntito que está acá me está diciendo un punto que equilibra el mercado de dinero. ¿Y cómo está representado ese punto? Está representado por una tasa de interés I latina 1 y un nivel de ingreso Y1. Esos dos puntos, si me voy al gráfico de la izquierda, me van a representar el primer punto de la LM. ¿Sí? Fíjense que la LM, no les dije hoy, pero en el eje de las ordenadas va la tasa de interés y en el eje de las abscisas va el ingreso. Si bien lo vieron la semana pasada, pero les recuerdo. Después, ¿sí? Una vez que encontré ese puntito, digo, bueno, ahora quiero saber qué pasa en el mercado de dinero si cambia el ingreso de la economía. Y supongamos que el ingreso de la economía sube a Y2. Entonces ahí digo, bueno, si aumenta el ingreso de la economía, la demanda de saldos reales o demanda de dinero aumenta, se va a trasladar hacia arriba. Y eso me va a llevar a un nuevo punto de equilibrio en el mercado de dinero, representado por una tasa de interés más alta. Entonces no solamente subió el ingreso de la economía, sino que eso llevó a que en el mercado de dinero tengamos un nivel de tasa de interés más alta para equilibrar el mercado de dinero. Entonces este punto nuevo, que es EQ2, va a estar representado por una tasa de interés más alta y un nivel de ingreso más alto, que lo vamos a representar en el eje cartesiano izquierdo. Una vez que tengo esos dos puntos, uno con una línea, y obtuve lo que nosotros llamamos la LM. ¿Qué representa la LM? Pares ordenados de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de dinero. ¿Sí? O sea, este que está, el de la izquierda, resume el comportamiento que vimos recién en el lado derecho. ¿Sí? Esto lo vieron con Caro, se los estoy reflejando. ¿Bien? ¿Me siguen? Fíjense que el análisis es parecido al que hicimos hace un ratito en mercado de bienes. Nada más que acá lo que yo voy a estar cambiando es el ingreso. ¿Sí? Me voy a preguntar, bueno, si en el mercado de dinero cambia el ingreso, ¿cómo impacta eso ahí? Y hoy lo que hacíamos era preguntar lo otro. Si cambia la tasa de interés, ¿cómo impacta en el mercado de bienes? Bien. La lógica es la misma, nada más que la variable que voy a ir cambiando y viendo el impacto es distinta. Ahora esto que vimos recién, el impacto de los cambios del ingreso en el mercado de dinero, ya lo vieron cuando vimos mercado de dinero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto nos permite deducir la LM. Bien, entonces, cuando cambie el ingreso de la economía, vamos a tener una LM en un momento determinado. Bien, ahora, la pregunta que surge es, ¿qué pasa si el Banco Central aplica políticas monetarias? Y si aplica políticas monetarias, vamos a tener que la LM se va a trasladar. Políticas monetarias expansivas, la LM se traslada
hacia el eje de las abscisas. Política monetaria contractiva, la LM se acerca al eje de las coordenadas, o sea, se va para arriba. ¿Estamos? O sea, la razón por la cual va a cambiar o se va a trasladar la LM es porque hay políticas monetarias, ¿sí? Creación primaria o creación secundaria. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Podría repetir, por favor? Sí, la última. ¿Cuál de todo lo de políticas monetarias? Sí, ¿cuándo es expansivo y cuándo es contractivo? Política monetaria expansiva, acuérdense que es, por ejemplo, compra de dólares, compra de bonos, redescuento a los bancos comerciales, reducción del encaje. Es una política monetaria expansiva. Si aplico eso, quiere decir que estoy inyectando dinero en la economía. Por lo tanto, fíjense que en el mercado de dinero, parte derecha, se traslada hacia la derecha la oferta monetaria. ¿Hasta ahí estamos? Y eso nos lleva a que caiga la tasa que equilibra el mercado. ¿Cómo reflejo una política monetaria expansiva? Traslado la LM hacia abajo. Eso concuerda que vaya bajando la tasa de interés. Ahora, política monetaria contractiva, es decir, saco dinero en circulación, lo que va a hacer es que la LM se traslade hacia arriba. ¿Estamos? Mostrando tasas de interés cada vez más altas. Política monetaria expansiva, baja la tasa de interés. Política monetaria contractiva, sube la tasa de interés. Eso también les va a servir para decir, bueno, ¿para dónde va la LM? Perfecto, o sea que este gráfico es un gráfico de política monetaria expansiva. Exactamente, perfecto. Exactamente. ¿Bien? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien. Y acá les hago el resumen. Me río porque son ecuaciones que en realidad estas ecuaciones las saqué de las filminas anteriores. ¿Estamos? Por supuesto que no pretendo ahora que se las aprendan ni nada, solamente la idea es la siguiente, es tratar de ver cuál es la pendiente de cada una de las ecuaciones y ver cómo las variables que forman esa pendiente van a ir afectándola a la pendiente y vamos a ver los gráficos. ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto? Porque a veces en los exámenes le preguntamos ¿cómo afecta o cuáles son los determinantes de la pendiente de la IS o la LM o qué pasa con la pendiente de la IS si sube la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés o baja o esto o lo otro? Entonces solamente para mostrarles, para que después ustedes se sienten tranquilos y miren, ¿estamos? Y como les dije hace un ratito, todo esto ya está en el aula virtual, inclusive tienen videos, ¿está? Vamos a la IS, que está a la izquierda. Dice, factores que afectan a la pendiente de la IS. ¿Qué es lo que hice en esa filmina? Lo primero que hice fue escribir o reescribir la ecuación de la IS, que está más arriba, es lo primero que hicimos. ¿Sí? Donde dice que el ingreso es igual al multiplicador, fíjense que es igual al multiplicador del gasto 1 dividido 1 menos C por 1 menos T, por los componentes autónomos menos B por la tasa de interés. Estoy leyendo lo que dice el Power, nada más, estoy repitiendo las letras, los números, nada. Ahora, eso es una ecuación, ¿sí? Donde las dos variables de la ecuación es el ingreso, Y, y la tasa de interés, Y latina. ¿Está? El resto de las variables, el resto de las letras son constantes, son fijas, o sea, tienen un valor. O sea, las únicas incógnitas en esa ecuación de IS es Y, que es ingreso, y I latina, que es tasa de interés. Entonces yo les puedo ir dando distintos valores a la tasa de interés y al ingreso y voy encontrando, ¿sí?, una de las dos variables, porque el resto es constante, es un valor. Bien, entonces en la segunda línea dice que K
es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Qué es esto? Multiplicador del gasto. Eso lo vimos en mercado de bienes. Entonces, en la tercera línea lo que hice fue resumir ese, o sea, en vez de poner 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, le cambié y le puse K directamente para que no tenga tantos números, ni signos, ni letras. ¿Está? Entonces, la ecuación de la IS se transformó en ingreso es igual al multiplicador del gasto por los componentes autónomos menos el multiplicador del gasto por la sensibilidad de la inversión a los cambios de la tasa de interés por la tasa de interés. Estoy repitiendo lo que dice y lo que hice, nada más. ¿Y qué es lo último? La última ecuación del lado izquierdo es lo que se hizo fue despejar la tasa de interés. O sea, lo que hice fue dar vuelta a la ecuación anterior. ¿Por qué hice eso? Porque cuando graficamos tasa de interés en el eje de las ordenadas e ingreso en el eje de las abscisas. ¿Sí? Por eso nomás. ¿Y por qué hago eso? Porque como yo grafico tasa de interés en el eje de las ordenadas e ingreso en el eje de las abscisas, la pendiente me la va a dar la última ecuación. ¿Está? O sea, esta es la ecuación real de la IS que estoy graficando. Ustedes ya saben que nosotros expresamos al revés las ecuaciones, como cuando vimos oferta y demanda. Bueno, acá es lo mismo. Lo expresamos ingreso en función de la tasa de interés porque es el mercado de bienes, pero para ver la pendiente tengo que hacerlo al revés. Es un chino, pero no importa. Eso cuando se sienten y lo vayan deduciendo van a ir viendo, ¿sí? Pero miremos la última ecuación. La pendiente de la IS nos tiene que mostrar la tasa de cambio de la tasa de interés por los cambios del ingreso. Por lo tanto, la pendiente no es otra cosa que, fíjense, el segundo término de la última ecuación. Menos 1 sobre multiplicador del gasto por la sensibilidad de la inversión a los cambios de la tasa de interés. Todo eso que está acá, esto que está acá, que estoy señalando con el cursor, es la pendiente. ¿Estamos? ¿Y qué pasa? Perdón, profe, a partir del menos. Sí, a tendría que partir ser del esta menos, exactamente. Esa es la pendiente. A partir del menos es la pendiente. Acuérdense que tiene signo negativo la pendiente de la IS porque sube la tasa de interés, baja la inversión, baja la demanda y baja el ingreso. ¿Está? Son las relaciones que reflejan esa pendiente negativa. Entonces ahí, si yo me pregunto, bueno, ¿de qué depende la tasa de interés de la IS? Va a depender del multiplicador del gasto y de la sensibilidad de la inversión a los cambios de la tasa de interés. Esas son las dos variables que afectan a la pendiente. Detrás del multiplicador del gasto va a estar propensión marginal a consumir y la alícuota impositiva, por supuesto. Pero bueno, veamos esos dos primero. ¿Bien? Entonces, fíjense que... Profe, Sí, decime, depende Jessica. depende del multiplicador y qué más. Y de la B larga, que es la sensibilidad de la inversión a los cambios de la tasa de interés, que es el B larga. Fíjense que si K es alto, la pendiente baja. Cuanto más alto es K, más horizontal va a ser la IS. Cuanto más alto sea B, más horizontal va a ser la IS también. Fíjense que 1 sobre K por B, cuanto más alto es el denominador, más baja es la pendiente. ¿Está? A ver, vamos a ver si hay un grafiquito ya. Fíjense acá. Miren, yo les puse, lo que hice fue, por supuesto, yo les puse valor a B, a la sensibilidad de la inversión a los cambios de la tasa de interés, y le puse valores a las otras, por ejemplo, le puse un valor al multiplicador del gasto y calculé. ¿Sí? Entonces fui viendo que a medida que B era más alta, la pendiente de la IS se iba haciendo más horizontal, que es lo que les acabo de decir. ¿Está? Ustedes pueden probar y van a ir viendo, van a corroborar eso. ¿Está?
¿Y qué sería, cómo yo interpreto eso? Cuanto más alto es B, significa que más sensible es la inversión a los cambios de la tasa de interés. ¿Y qué va a pasar? Eso va a hacer que la curva se haga más horizontal. ¿Y qué significa? Que un pequeño cambio de la inversión, un pequeño cambio de la tasa de interés, o sea, si sube un poquito la tasa de interés, va a caer muchísimo la inversión y por lo tanto va a caer muchísimo el ingreso a la economía. ¿Está? ¿Por qué? Porque si B es grande, es muy sensible la inversión a los cambios de la tasa de interés. Entonces, un pequeño cambio va a hacer que caiga muchísimo la inversión. Y si cae mucho la inversión, cae mucho la demanda agregada y cae mucho el ingreso. Por eso se hace cada vez más horizontal la IS. ¿Está? Profe, Sí. ¿y a qué se debe la sensibilidad? O sea, B, ¿a qué se puede atribuir, digamos? Obviamente que en nuestro ejercicio va a ser un número dado, probablemente B, y en función de eso supongo que vamos a tener que establecer el... Sí, ahí exactamente, nosotros le vamos a dar un número, pero si en la usted- realidad, o sea, en la medida que se pueda aplicar el modelo, ¿a qué responde la sensibilidad de la inversión a los cambios de la tasa de interés? bien, ¿A toda la realidad completa, digamos? sí, a la realidad completa. A ver, hay muchos factores, o sea, uno dice la tasa de interés va a guía las decisiones, por ejemplo, ¿no? Pero también los agentes económicos miran, ¿sí? No solamente el número de la tasa de interés, sino también el contexto, por ejemplo. Supongamos de que yo estoy pensando en ampliar mi empresa, comprar maquinaria o hacer una obra civil donde pueda ampliar mi producción, ¿sí? Y de golpe me llega una información de que se va a levantar no sé, los trabajadores del sector porque no están de acuerdo con con los sueldos o con las políticas del Estado, y entonces yo digo, bueno, ¿me conviene hacer la inversión o no? Y ahí fíjense que no tiene nada que ver la tasa de interés. El coeficiente B, ¿sí? Va a estar influenciado por otras cuestiones, ¿sí? Que van a afectar de que un pequeño cambio me haga reaccionar más o menos. ¿Entendés, Rita? Sí, profe, sí, perfecto. Es como que hay algo Es de... como un combo, digamos, que Es se un- toma, es- como que B sería como el termómetro hasta social, podría ser, como que es un conjunto de factores, digamos. Exactamente. Bien. Nosotros, a ver, como para darles un ejemplo. ¿Se acuerdan que no tiene que ver con este modelo ISLM, pero para que ustedes vean un poquito? ¿Se acuerdan cuando vimos teoría del consumidor de micro? Sí, ¿Se acuerdan que había un montón de variables, donde nosotros teníamos los deseos de los consumidores, lo que pensaban los consumidores respecto a la relación entre los bienes, si eran sustitutos o complementarios, que lo que yo pensaba o deseaba era totalmente distinto a los de los otros, y que después de hacer el análisis de la teoría del consumidor, los puntos de equilibrio, lo que hacíamos era encontrar la demanda, la elasticidad de la demanda vendría y a ser después exactamente, después la elasticidad, pero para poder llegar a la elasticidad previamente estudié la demanda, y la demanda era, si nosotros queríamos darle que sea lineal, era A menos B por P, y donde A y B están resumido todo ese comportamiento previo, ¿entienden? O sea, es claro, como sí. que estas letras lo que hacen es resumir o representar el comportamiento, en este caso de las empresas, que dependen de factores, ¿sí? Factores previos que le hacen tomar decisiones. Por supuesto, no todas las empresas toman hay algunas que son más arriesgadas también, por ejemplo, eh, cómo asumen los riesgos, cuánto, Claro, las inversiones, ¿entendés? por ejemplo, sí, sí, se entiende. Exactamente. Entonces, todo eso va a ir, todas esas cuestiones afectan a la rapidez a la cual responden las empresas, en este caso. Perfecto, ¿Sí? profe, gracias, clarísimo. Bien.
Pero está buenísima la pregunta, porque a veces uno dice, no, más sensible, menos sensible, bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque en realidad los agentes toman muchas informaciones y de acuerdo a lo que estén dispuestos a asumir de riesgo, van a ir reaccionando. ¿Está? Bien. Bien, entonces ya vimos más la IS, después lo van a internalizar. Y vamos a la LM. La LM era un poquito más simple, ¿sí? Ya habíamos encontrado, fíjense acá, lo que hicimos, lo hicimos más o menos, pero planteamos el equilibrio oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, y ahí despejamos la tasa de interés. Y acuérdense que la pendiente va a ser o sea, tenemos que encontrar aquellos parámetros que estén relacionados al ingreso. Acá tenemos tasa de interés, es igual a K. Este K no es el multiplicador del gasto, este K va a ser en el mercado de dinero la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el ingreso. K dividido H, donde H es la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios de la tasa de interés por el ingreso, menos 1 sobre H por la oferta monetaria. ¿Cuál es la pendiente en la LM? K sobre H. ¿Sí? Esa es la pendiente. K sobre H. ¿Bien? Donde, repito, K es la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el ingreso y H es la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios de la tasa de interés. ¿Bien? En este caso particular, si K es muy alto, es decir, muy sensible, la demanda de dinero muy sensible a los cambios del ingreso, la pendiente se hace vertical. Cuanto más bajo es H, cuanto más bajo es la sensibilidad de la demanda de saldos reales a cambios en la tasa de interés, más vertical es la LM. ¿Sí? Cuanto más bajo es K o más alto es H, más horizontal es. ¿Bien? Fíjense que cuanto más alto es H, más horizontal es. Bien. Cuanto más bajo sea K, más horizontal va a ser la LM. Bien. ¿Estamos? Acá yo no les puse los cambios en K y en K en ambos casos, pero en todo caso después se las puedo incorporar. Bien, acá también, cuanto menos sensible sea L a los cambios de I, más plana es la LM. ¿Va? ¿Bien? Bueno, esto a veces se los pedimos, es como para que puedan graficar y demostrar. Bien, trampa de la liquidez con la LM. ¿Se acuerdan qué era la trampa de la liquidez? Cuando vieron mercado de dinero, vieron trampa de la liquidez. Profe, puede ser que la trampa de liquidez era cuando la tasa era tan baja que la gente ya no quería depositar su dinero. Sí, exactamente. La trampa de la liquidez es un estado en el que entran los agentes económicos cuando la tasa de interés es muy, pero muy baja. ¿Sí? Entonces, cuando la tasa de interés es muy, pero muy baja, los agentes prefieren tener otros activos financieros, ¿sí? Perdón, cuando es tan baja, cuando es tan baja, ¿sí? Lo que hacen es mantener saldos reales, ¿sí? Y no tener a otros activos financieros, como decía el compañero, ¿sí? Porque la Saldos reales demanda, es sí, dinero en dinero en efectivo. efectivo, exactamente. Bien. Entonces la demanda de saldos reales se hace como horizontal, ¿sí? Y lo mismo va a quedar reflejado en la LM. Bien. Bien, entonces, bueno, nos va a quedar para tasas de interés muy bajas, la LM se hace horizontal,
¿sí? Y a medida que la tasa de interés va subiendo, la LM se va haciendo, se va transformando a pendiente positiva. ¿Bien? Bien, eso es lo que dice el Power, y no, lo que pensaba es lo siguiente. Cuando la tasa de interés es tan baja, para que también vean la relación con los bonos, ¿no? Por eso me quedé como colgada tratando de ver cómo se los incorporaba. Cuando la tasa de interés es tan baja, los agentes entran en esta trampa de la liquidez y prefieren mantener saldos reales, pero la razón principal es porque ellos creen que la tasa de interés no va a seguir bajando, que la única posibilidad que hay es que el Banco Central aumente la tasa de interés, porque está tan baja que no va a seguir bajándola. Entonces, lo que dicen es, bueno, si la tasa de interés es tan baja y la única posibilidad que hay es que suba la tasa de interés, lo que hacen es un análisis posterior. Dice, bueno, y si sube la tasa de interés, ¿qué pasa con el precio del bono? Y si llega a subir la tasa de interés, va a bajar el precio del bono y ahí me conviene comprar bonos. Por eso mantienen saldos reales. ¿Entienden? Por eso prefieren mantener saldos reales. Claro, y por eso se dice que es una trampa en definitiva, porque no se sabe si eso va a ocurrir. Exactamente. Entonces, se quedan con el dinero líquido, perdiendo incluso la oportunidad, por más que la tasa esté baja, va a tener una tasa. Exactamente. Entonces, por eso se llama trampa. Es, o sea, porque se mantiene como, se mantiene quieta la demanda, pero la tasa de interés, por más baja que sea, igual le conviene siempre más que el dinero líquido. En definitiva, por eso me imagino que se llama una trampa. Exactamente, porque están, o sea, se mantienen sus saldos reales pensando que posiblemente, y en definitiva, mantienen el saldo reales, no ganan plata, o sea, es como perder dinero, ¿está? ¿Sí? Pero entienden, es como, está tan baja que lo único que creen es que va a subir la tasa y por lo tanto bajar el precio del bono. Entonces esperan comprar bonos a posteriori, cuando sean más baratos. Entonces mantienen saldos reales. ¿Bien? Bueno, todo eso lleva a que la LM tenga esta forma, que sea horizontal. ¿Bien? En esa parte de la trampa de la liquidez. Por lo tanto, acá no está tan bajito, pero bueno, es para que quede reflejado. Bien. Bueno, ya entendimos cómo se deduce el equilibrio, seguro que ya aprendieron todo, ya internalizaron, pero bueno, ya vimos por un lado qué es IS, son pares ordenados, tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de bienes, que es la LM, pares ordenados, tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado de dinero, ¿sí? Yo ahora lo que quiero saber es cuál es la tasa de interés e ingreso que equilibran ambos mercados. Y la única manera de encontrar eso es interponiéndolos. O sea, vamos a tener que poner la IS y la LM en el mismo gráfico, ¿sí? Y encontrar el punto de equilibrio. Ese punto en el medio donde cruza es la combinación de tasa de interés e ingreso que equilibran ambos mercados. Y ahí fuimos, hacia ahí vamos, toda la deducción, todo lo que vieron con Caro, todo lo que repasamos recién, buscaba eso, encontrar ese punto. ¿Estamos? ¿Sí? Si ustedes tuviesen las ecuaciones, que nosotros no trabajamos con ecuaciones, lo que tienen que hacer es igualar la ecuación de IS con la ecuación LM y despejan las variables. Nada que no. Sí, como el punto de equilibrio en demanda se hace, la oferta y demanda se hace equilibrando las dos. Es lo mismo. Es lo mismo, nada más que acá tenemos otras variables. Está y representan otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero es la metodología, el procedimiento es similar, como dice Rita, como cuando vimos mercado en microeconomía. Bien, pero como les digo, en general, ISLM es cómo se deducen las ecuaciones, el gráfico y graficar y aplicar, o sea, hacemos teoría más aplicada más que cálculo numérico, ¿está? Entonces, una vez que yo llegue ahí, lo que digo es, bueno, ¿cómo afectan las políticas a ese equilibrio? Que es a donde queríamos llegar. ¿Está? Entonces, lo que queremos ahora es poder deducir del análisis gráfico cómo va a afectar la tasa de interés y el ingreso de equilibrio que equilibra ambos bienes cualquier tipo de política económica.
de demanda en realidad, porque son políticas de oferta, políticas fiscales y monetarias. Entonces, repasando, la política fiscal está a cargo del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y consiste en aumentar o bajar el gasto público, las transferencias o los impuestos. Cualquier cambio de esas variables, de esos instrumentos de política, son instrumentos de política fiscal, afectan a la IS, como vimos hace un ratito. Y después, la otra política que afecta a este modelo es la política monetaria, que está a cargo del Banco Central, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que dispone el Banco Central para poder llevar adelante la política monetaria? Son las compras de bonos, la compra o venta de divisas, aumentar o bajar el encaje bancario, dar créditos al Estado o dar redescuento a los bancos comerciales. Cualquier modificación de esos instrumentos son instrumentos de política monetaria. Y eso va a afectar a la LM, como vimos hace un ratito, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ustedes lo primero que tienen que hacer cuando se les pide cuál es el impacto de tal política en el modelo ISLM o en la tasa de interés y el ingreso, lo primero que tienen que hacer ustedes es graficar así. Hacen el primer gráfico el punto de inicio, ¿sí? Una vez que ustedes graficaron, leen de vuelta la consigna y llevan adelante estos 3 pasos, por decir. Vamos a leerlos para ver si... Lo primero es detectar a qué mercado afecta la política, ¿sí? Si es política fiscal, ya saben que va a afectar el mercado de bienes. Si es política monetaria, al mercado de dinero, ¿sí? Si es política fiscal, afecta al mercado de bienes y por lo tanto la IS. Si es política monetaria, afecta al mercado de dinero y por lo tanto la LM. Después, lo otro que tienen que hacer es preguntarse cuál es la dirección del cambio, ¿sí? Es decir, si hay una política monetaria fiscal de aumento del gasto público, es una política fiscal expansiva. Y si es una política monetaria que aumenta la cantidad de dinero en circulación, es una política monetaria expansiva, ¿sí? Bien, y después decir, bueno, a ver, si es política monetaria fiscal expansiva, la IS se traslada hacia la derecha. Si es política monetaria expansiva, la LM se traslada hacia la derecha. ¿Sí? Esas son las cuestiones que ustedes tienen que manejar para poder ir analizando y viendo cuál es el resultado final de las políticas. ¿Cuáles son las opciones que van a tener? Bueno, estas son todas las posibilidades de políticas y análisis que podemos ver en el modelo ISLM. Políticas individuales, fiscales o expansiva o contractiva, o políticas individuales, monetarias, expansiva o contractiva, o si no, combinación de políticas como están acá abajo. ¿Sí? Es decir, política fiscal y política monetaria. Expansiva, contractiva, mix. ¿Estamos? Bueno, esto después lo vemos. Esperen un ratito. Ya vemos el efecto expulsión para terminar. Por ejemplo, ven un ratito. Bueno, acá yo ya no les puse gráfico, estoy mirando. Bueno, fíjense este gráfico. No lean todavía, pero fíjense, esto es una política fiscal expansiva. ¿Sí? Si es una política fiscal expansiva, la IS se traslada hacia la derecha. Olvídense ¿cómo es? Las flechitas. ¿Sí? La IS se va a trasladar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si hay una política fiscal expansiva, aumenta el gasto público. Al aumentar el gasto público, aumenta la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, va a aumentar el ingreso de equilibrio. ¿Sí? No importa cuál sea la tasa de interés de la economía, aumenta el ingreso de equilibrio por la política fiscal. Y eso traslada hacia la derecha la IS. Si fuese una política fiscal contractiva, la IS se va a trasladar hacia el origen, medio como habíamos visto. Por supuesto que cuando yo traslado la IS y la interpongo a la LM, vamos a tener un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? En este caso particular, vemos que el punto de equilibrio está más arriba.
mostrando mayor tasa de interés y mayor ingreso de la economía. ¿Estamos? ¿Qué hubiese pasado si se produce a ver si estas son combinaciones de políticas? Si hubiese habido una política monetaria expansiva, en vez de que se traslade la IS, lo que se va a trasladar es la LM hacia la derecha. Y ahí vamos a tener un nuevo punto de equilibrio. Está con una tasa de interés más baja y un ingreso de equilibrio más alto. ¿Sí? Pregunto, esto de los traslados y los puntos de equilibrio, necesitan, en todo caso yo lo que puedo hacer es incorporar otros gráficos, pero ¿se entiende la lógica? ¿Se entiende cómo es el tema? Acá en este caso particular hay una política fiscal expansiva. Se podría hacer los gráficos y enviarnos, sería buenísimo. Sí, pero yo les voy a hacer acá ahora el gráfico de política monetaria. No, igual les incorporo los otros, ¿sí? Profe, igual en el, si no me equivoco, estoy chequeando el Power El que nos había dado la clase pasada la profe. tiene. Tenemos un gráfico chiquito del crowding out. Ah, no, ese es el efecto de Este es el expulsión. efecto de expulsión. Ahora Se lo ve vemos. que es lo mismo. No tenemos de los movimientos. Esperen, igualmente les voy a incorporar, déjenme ver una cosa más. Solo quiero ver algo. Acá tengo, miren. Igual eso está en el aula virtual. Esperen, les voy a mostrar. Así yo no lo grafico acá. Esperen un segundo. Vamos a borrar este nomás. Listo. Es un Power que tiene las esquinitas azules. Está en Sí, la carpetita de modelo está SLM. en a ver, díganme si se ve. Esperen un segundo. No, dejo de compartir. Ahí yo les muestro. Está igual. Está en el aula virtual. Lo que pasa es que yo no lo... Miren, acá. A ver, ¿se ve ahí? Fíjense. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Sí, este está en el aula virtual. Ese está en el aula virtual. Fíjense, acá está lo de la política fiscal. El de la izquierda es política fiscal expansiva, por ejemplo, aumento del gasto público. ¿Sí? La IS se traslada a la derecha, vamos a tener un punto de equilibrio más alto. ¿Estamos? El de la derecha es una política fiscal contractiva, por ejemplo, un aumento de los impuestos. Entonces vamos a pasar del equilibrio 1 al equilibrio 2. ¿Estamos? ¿Lo ven? Ahora vemos ¿lo ven ahora? Sí, profe, Como, se entiende. Sí. Esto es lo mismo que vemos. Fíjense política monetaria. Bien, política monetaria. Acá también tenemos que lo que se traslada es la LM. El de la izquierda es política monetaria Expansiva. expansiva, exactamente. Política monetaria expansiva. Estoy mirando los numeritos. ¿Sí? Pasa la LM, se traslada hacia la derecha. Por ejemplo, compra de bonos. ¿Sí? Entonces vamos a tener el punto de equilibrio, se traslada hacia la derecha, una tasa de interés más baja y un ingreso de equilibrio más alto. Política monetaria expansiva. Bien, en cambio el de la derecha les muestra política monetaria contractiva. La LM se va hacia arriba. Por ejemplo, venta de dólares por parte del Banco Central. ¿Estamos? Perfecto, profe. Sí. Ahí estarían las individuales. Eso está en el aula virtual. Eso, por lo tanto, fíjense el que dice ecuaciones ahí. ¿Bien? No, ahí no sé cuál de los chicos me dijo. ¿Quién me pidió que le haga los gráficos? Fíjense que eso ya está en el aula virtual. Dale, Profe, gracias. ese Power, o sea, tiene toda información que nos sirve para ahora, ¿no? Todo lo que habla de los autores y eso. Sí, es todo. Los dos Power que están ahí, yo los controlé. Bueno, lo controlé también, lo que pasa es que el que iba a usar es el que bajé. Los dos tienen, fíjense que se van a superponer, algunos conceptos ya están en uno o el otro, o sea que les sirve los dos. Sí, perfecto, gracias. Bien, bueno. Y después, bueno, esto ya lo vemos, ¿sí? El efecto expulsión, aguarden.
Esto, por ejemplo, son combinaciones de políticas. También se les puede preguntar qué pasa con el equilibrio, la tasa de interés y el ingreso a la economía si se aplica una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva. Entonces ustedes van a tener este gráfico, por ejemplo. ¿Sí? O sea, podemos hacer esas preguntas y ustedes van a tener que analizar. En este caso particular, lo que van a ver, que después, a ver si está acá, ¿no? Fíjense que la LM, que es política monetaria expansiva, se traslada a la derecha, y la IS, que es política monetaria fiscal contractiva, se traslada a la izquierda. ¿Sí? Y vamos a tener este puntito que está acá marcado, donde el equilibrio final, a ver, esperen, son dos cosas distintas. El equilibrio final está acá abajo, el quiebre final que está acá abajo, o sea, donde está el cursor, no sé si se ve, bueno, ahí sería el punto de equilibrio. Y lo que podemos ver de una política fiscal contractiva y política monetaria expansiva es que baja la tasa de interés y el ingreso queda indeterminado. O sea, no sabemos qué va a pasar con el ingreso. En este caso particular, quedó constante el ingreso. Bien. Después, por ejemplo, este es otro, política monetaria contractiva y política fiscal expansiva. En este caso, la LM se va para arriba y la IS se traslada a la derecha. Y acá lo que sí podemos decir es que el ingreso aumentó y la tasa de interés quedó indeterminada. Puede aumentar, disminuir o permanecer constante. Sí, pero bueno, Profe, todo esto, sí. ¿no debería haber dos gráficos de la IS, digamos? ¿Por qué dos gráficos lees? Y no estamos analizando una política, o sea, para cada recta, una de LM y otra de IS, ¿o no? No, no, no. Cuando es políticas combinadas va todo en el mismo gráfico. O sea, en este caso es solo política monetaria, por eso hay dos Ah, LM. no, chicos, yo sé ya lo que pasa. Yo estoy... Perdón, soy yo, déjenme, perdón. Estoy hablando, pero estoy hablando del otro power. Perdón, disculpen. A ver, esperen que... A ver, ahí está. Claro, profe, porque en el Power aparecía como que la IS era tipo una línea nomás, pero no No, sé. pero es porque yo les estaba hablando de este, chicos. Disculpen. De este les estaba hablando, gracias. Ah, perfecto. Perdón, disculpen. Acá fíjense que es una combinación de políticas. Gracias, perdón. Bien, acá este era el primero que yo le decía, política fiscal contractiva, política monetaria expansiva, y nos vamos a ubicar acá abajo, ahí donde estoy moviendo el cursor, ese es el punto final. Y nos muestra que cae la tasa de interés, pero el ingreso queda indeterminado. Ahí muestra que permanece constante, pero puede subir, bajar o permanecer constante. ¿Sí? O sea, la combinación de políticas a veces hace de eso, de que haya una de las variables que no sepas qué va a pasar. A lo mejor ustedes grafican, o sea, sabemos que esta combinación baja la tasa de interés. Y a lo mejor uno de ustedes grafique y les da que el ingreso sube un poquito, otro grafique le da que el ingreso baja un poquito y otro le queda igual. O sea, queda como indeterminado. Y fíjense, este es política monetaria contractiva y política fiscal expansiva. Y acá el último punto es el que estoy marcando con el cursor. Perdón. Con el cursor este de acá arriba. Perdón, acá. Acá arriba. ¿Sí? Este es el último punto. Y acá me muestra que en esta combinación, política monetaria contractiva y política fiscal expansiva, que es la contraria a la anterior, me queda indeterminado el ingreso nuevamente y la tasa de interés aumenta. Bien. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hay política monetaria expansiva y política fiscal expansiva? Va a aumentar el ingreso y queda indeterminado la tasa de interés. Sería lo contrario a lo que vimos recién. Bien, esto era lo que les estaba explicando. Bien. Esto igual, chicos, ¿qué hacen? Se sientan y hacen los gráficos y ven cuáles son las conclusiones a las cuales llegan, ¿sí? Me interesaría hablarles un poquito de esto, efecto expulsión o efecto crowding out. ¿Sí? No sé si llegaron a ver con Caro, les repaso en caso que lo vieran. Cualquiera de los dos nombres les puede aparecer, ¿sí? Puede ser efecto expulsión o efecto crowding out. ¿Qué serían? Es el efecto que produce una política fiscal.
Estamos en general política fiscal expansiva. Bien, por eso se llama efecto expulsión. ¿Y qué es lo que expulsa? Expulsa gasto privado, por decirlo así, que es la inversión. ¿Por qué? Porque si el Estado decide aplicar una política fiscal expansiva, ¿qué vamos a tener? En el mercado de bienes va a aumentar la demanda agregada, ¿sí? Porque si aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada. ¿Están de acuerdo? Mercado de bienes. O sea, aumenta, si el Estado aumenta el gasto público, en el mercado de bienes vamos a tener que la demanda agregada se traslada a la derecha. El impacto sobre el ingreso de la economía es que aumente, ¿no es cierto? O sea, eso era lo que vimos al principio de cuando vimos modelo de mercado de bienes. O sea, política fiscal expansiva genera un aumento del ingreso. ¿Está? Hasta ahí, nada. Fíjense una cosita acá en el gráfico. Les estoy marcando el punto de partida con el cursor. Si la tasa de interés no cambia y se aplica una política fiscal expansiva, la IS se va a trasladar a la derecha y me voy a ubicar acá, en donde marco el cursor. Si la tasa de interés no cambia y se aplicó una política fiscal expansiva, me voy a ubicar en este nivel de ingreso. Y usted me va a decir, pero ¿cómo que no cambia la tasa de interés? Y no, en un principio la tasa de interés no cambia. Las variables económicas no cambian de un momento para otro. En general, lo que hacemos es gastamos más y cuanto más gastamos, después impacta en los precios. O sea, siempre hay un retardo en el ajuste de las variables. Entonces, una política fiscal va a aumentar el ingreso. Eso es lo primero que hace una política fiscal. ¿Bien? ¿Y cómo yo reflejo eso en este gráfico? Es pasando de este punto inicial a este punto de la nueva IS. Porque en la realidad pasa eso. El Estado aumentó el gasto público, va a haber más gasto, ¿sí? Va a haber más ingreso en la economía y ese es el punto de partida. Después, ¿qué pasa? Se ajustan los precios cuando hay más demanda. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó en este caso? Cuando el Estado aumentó el gasto público, aumentó el ingreso. ¿Qué pasa después de un tiempo en el mercado de dinero si hay más ingreso en la economía? Les vuelvo a preguntar. Política fiscal expansiva, aumenta el ingreso, todo el resto permanece constante porque no se ajusta rápidamente todas las variables. Si hay más ingreso en la economía por esta política fiscal expansiva, ¿qué pasa con el mercado de dinero? Y la gente va a tender a querer quedarse con más dinero, puede ser, en efectivo. Bien, ¿quién más quiere mejorar lo que dijo Francisco? Está por ahí. Aumenta ¿Por qué va a aumentar la tasa de interés? ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Porque nos quieren incentivar a que hagamos depósitos, puede ser. ¿O no? Pero no, porque ¿qué pasa cuando hay, o sea, hay un Porque problema? aumentó la demanda de dinero, profe. Exactamente. La cuestión es así, ¿hay más ingreso en la economía? Sí. Estuvieron bien todo lo que fueron diciendo, sí, pero vamos a ponerlo más en términos técnicos y más o menos simple también. Aumentó el ingreso a la economía. Al aumentar el ingreso a la economía, la gente quiere hacer más transacciones. Para poder hacer más transacciones demandan saldos reales, demandan dinero. Y entonces, ¿qué pasa? En el mercado de dinero, al haber más demanda de dinero, se produce un exceso de demanda. Entonces, ¿cómo hace el Banco Central para que, o cómo hace el mercado para que no haya exceso de demanda de saldos reales? Ajusta la tasa de interés arriba, hacia arriba. Se va a ir ajustando la tasa de interés, subiendo para ajustar esos desequilibrios que se generaron por aumento del ingreso. Como dice Jessica, en el mercado de dinero va a aumentar la tasa de interés. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Claro, y al aumentar la tasa de interés otra vez, baja la inversión. Ya, exactamente. Y Como ese va es el efecto expulsión. y ese es el efecto expulsión. Entonces, ¿qué pasó? El política fiscal buscó aumentar el ingreso, lo aumentó, pero aumentó de tal manera que incentivó demanda de saldos reales. Al aumentar la demanda de dinero, saldos reales, aumenta la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés, las empresas piden menos créditos e invierten menos. Entonces, ¿qué pasó? En vez de ubicarnos acá,
donde estoy marcando el cursor, a medida que va subiendo la tasa de interés en el mercado de dinero, las empresas dejan de invertir, bajan el gasto de inversión y me voy a terminar ubicando acá donde estoy marcando el cursor, que es un nivel de ingreso mayor al principio, pero menor al que hubiese habido si la tasa de interés no se modificara. ¿Sí? Esto que está marcado con flechita, ay, perdón chicos, esperen. Perdón, ahí está. Esto que está marcado con flechita, esta flechita azul que estoy remarcando, es lo que nosotros llamamos el efecto expulsión. O sea, si bien el ingreso aumentó, fíjense que aumenta menos que lo que hubiese aumentado si la tasa de interés permaneciera constante. ¿Por qué? Porque como cambia la tasa de interés, se produce el efecto expulsión. ¿Qué expulsamos? Inversión privada. Gasto público expulsa inversión privada. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Procesamos? Sí, profe, perfecto. ¿Preguntas? ¿Procesamos o no? Profe, Sí. entonces lo que hace el efecto de expulsión es que las empresas inviertan menos, digamos. Exactamente, es como que las empresas dejan de invertir lo que estaban invirtiendo antes y bajan el nivel. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de interés desincentiva el gasto de bienes de capital. Ok, gracias, profe. Profe, o sea que en definitiva esa política expansiva, Sí, o sea, el efecto de expulsión se produce por una política expansiva, o sea, es una expansión del gasto público, es una política expansiva porque inyecta dinero, digamos, necesariamente, o sea, para calificar perfectamente una política expansiva de una contractiva. sí. En el caso del efecto de la expulsión, ese aumento de gasto público, ¿se trata de una política expansiva o contractiva? Miren, la política fiscal expansiva, ya sea monetaria o fiscal, lo que busca es aumentar el ingreso a la economía. ¿Sí? O sea, siempre que hablamos de expansiva, lo que busca es aumentar el ingreso a la economía. Lo que pasa que al tener en cuenta que cambia la inversión, la política es expansiva, pero no es tan expansiva como era esperado, sería. ¿Entendés? Profe, a mí me quedó una duda con el efecto de expulsión, que no sé si es lo que preguntó Rita o me perdí. ¿El efecto de expulsión solamente se va a dar en una política expansiva? El efecto expulsión se da solamente en una política fiscal expansiva, exactamente, solo. Perfecto, esa era mi pregunta, no la supe concretar. Si es política monetaria, si es política, igual te pido disculpas, Rita, justo me estaban preguntando algo del otro trabajo y me quedé colgada. Si es una política fiscal contractiva, va a pasar lo contrario. ¿Está? Pero siempre que es efecto expulsión, esta es la explicación, o sea, expulso inversión privada. O sea que las políticas expansivas solamente tienen que ver con el aumento del gasto público y no con el aumento de la inversión privada. Repetime, perdón Rita, repetime. El concepto de la política expansiva es lo que no estoy entendiendo. Si la política expansiva es exclusivamente en relación al aumento del gasto público, o sea, en relación al aumento del Estado, ahora entendí, sí. Tiene que ver con el circulante. No, escuchen, cuando nosotros hablamos de expansiva y contractiva, o sea, a ver, puede pasar dos cosas en la economía, que se expanda por una decisión privada, que las empresas quieran invertir más,
o se expanda por una decisión de política que impacta también en las decisiones privadas. ¿Está? Las políticas económicas las llevan adelante el Estado o el Banco Central. ¿Está? ¿Sí? Y el impacto en la economía puede ser expansivo o contractivo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la vida real, cuando el Estado lleva adelante políticas, por ejemplo, de gasto público, impacta directamente el gasto público, pero eso deriva en otros impactos, o sea, en otros efectos que después termina afectando decisiones de otros agentes económicos, que pueden ser expansivos o contractivos también. ¿Entienden? No sé, Rita, si te estoy tratando de responder lo que vos... Sí, ok. Es una cuestión semántica entonces únicamente, porque a mí lo que me llama la atención que se llamen políticas expansivas a políticas que van a expulsar la inversión privada, como el efecto que provocan el efecto expulsión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Capaz que es una cuestión casi conceptual nomás, una cosa casi semántica, no conceptual. Pero sí, entiendo que el efecto expansivo puede ser por políticas que solamente las lleva adelante el Estado o por decisiones de los particulares que deciden invertir. Claro, exactamente. O sea, puede ser decisiones o políticas. Y Claro, las claro. decisiones pueden estar afectadas después por políticas también, como en este caso. En este caso, fíjense que empieza por una política fiscal y deriva en el comportamiento privado también. Claro, en este caso empieza una buena intención que es más circulante, o sea, aumentando el gasto público para que haya más circulante en la economía, pero el impacto es negativo porque termina deteniendo la inversión de los privados, que son los que en definitiva crean riqueza. Exactamente. Sí, sí. ¿Está claro o no? Las Está preguntas. muy vigente por ahí con los tiempos que ocurren hoy políticamente, ¿no? La famosa cuestión del gasto público y por qué este gobierno eh, eh, pretende disminuir el gasto público para que la inversión privada venga. Todavía no está ocurriendo el segundo, pero bueno. Claro. Sí, sí, es así. En realidad, acuérdense que estos son modelos, pero explican bastante bien lo que pasa en la realidad. O sea, son, obviamente que siempre están como limitados porque están bajo supuestos, porque aparte tampoco no hay, por ejemplo, estos son modelos sin inflación, pero sí te permiten entender un poquito lo que va pasando en la economía, ¿sí? ¿Está? Perfecto, gracias, profe. Jessica, ¿vos quedó claro o no? ¿O quién había Sí, preguntado? profe, gracias. Bien, escuchen. Con esto terminamos la clase de hoy, ¿sí? Lo que les pido es que entren al aula virtual. Yo no sé, ¿ustedes usan el aula virtual? Miren que nosotros incorporamos siempre material. Hay videos, hay libros hechos, o sea, tienen material como para complementar lo que le hemos dado nosotras. Si no nos entienden, tienen dónde encontrar. ¿Están usando el aula virtual? Bien. Hay videos, por supuesto que hay videos hechos por otros, porque en internet uno encuentra buenos videos, entonces nosotros tratamos de incorporar aquellos videos que creemos que les van a ayudar a complementar lo que damos nosotros, pero usen el aula virtual. Bueno, ahí en ISLM tienen todo esto que les dimos, más la bibliografía, más el Power y demás. Perfecto, profe. Nosotros grabamos las clases también, ¿sabe? O sea que Ah, tiene bueno. YouTube también. Bueno, entonces me tengo que poner, me voy a como emperifollar un poco más. Bueno, no, está bien, para eso estamos, si sirve, y aparte yo sé que algunos alumnos que por ahí no pueden estar, el horario es medio complicado, así que está bien que lo guarden. Y después vemos si comparten el video y cómo es, y armamos ¿cómo es? Una página. Sí, nosotros tenemos, es un canal de un compañero que
que subimos ahí todos, hay listas Ah, de derecho, de macroeconomía y de estadística, todas bueno, las materias qué de bueno. según. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, había un chico que me preguntaba si grabamos y yo le digo, yo no puedo grabar. Bueno, ahora ya sé que ustedes tienen, en todo caso después me pueden compartir el link y lo compartimos ahí en el grupo de macro Sí, para profe, no. aquellos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, Profe, yo tengo una consulta. sí, decime. Respecto con los temas del parcial, a la hora de diferenciar entre contadores y licenciados, digamos, ¿cómo sería eso? ¿Nos van a tomar lo mismo nomás en el primer parcial? ¿O hay algo que por ahí lo... No, generalmente, ¿cómo es? Están los dos exámenes. Ustedes miren el programa y los temas que les corresponden a los contadores se le toman a los contadores y lo que le corresponde a los economistas se le toma al economista. En general les damos a todos lo mismo. Está, porque acá tenemos de las 3 comisiones. Entonces, Acá está marketing también, profe. bueno, y no tienen olvidados. Perdón, Rita, no, esto es nuevo para nosotros. Este año también me había dicho Horacio que se incorporaba marketing, así que te pido disculpas. Pero sí, vieron, fíjense, tenemos las 4 materias, entonces es como difícil separar los temas, decir a uno sí, al otro no. Entonces nosotros les vamos dando todos y después ustedes les pido que miren en sus programas qué es lo que les corresponde a cada uno, ¿sí? Profe, Sí. ¿hasta ahí ISLM entraría en el parcial o hay un tema más que se va a desarrollar? Tenemos que ver cómo avanzan los otros, las otras comisiones, ¿sí? Tenemos que ver eso. Creo que el profesor dijo que solo hasta ISLM, el señor Safran. Ok, bueno, ojalá que sea así, porque estamos bien nosotros. Y para contadores, así está en el plan de... Sí, plan en realidad licenciados, el de marketing tendría que mirar un poquito, pero en general em, empieza a haber diferencias, chicos, después del primer parcial. Todo lo que es teoría de crecimiento, modelo oferta agregada, demanda agregada, ahí es donde empezamos a tener bastante diferencia, pero por el momento son todos iguales, son los mismos temas. Profe, le voy a hacer un comentario. Nosotros los de marketing no tenemos siquiera programa diferenciado porque no podemos entrar al aula virtual desde nuestra carrera. En mi caso, yo entré al aula virtual desde las materias comunes porque nosotros entramos al aula virtual segundo año de marketing y están todas bloqueadas los ingresos, tanto para estadística como para derecho y para macro. No podemos entrar. O sea, entramos por materias comunes. La profesora Sureda de estadística nos dijo que no hay problema porque es exactamente lo mismo. Nosotros en macro no tenemos acceso a un programa diferencial, así que estamos usando, en mi caso estoy usando el programa de contadores, no sé si es, por ahí voy a mirar ahora si hay alguna diferencia con el de licenciado, porque en definitiva nosotros no tenemos programa propio. Bueno, voy a preguntar eso, pero podés entrar, o sea, pueden entrar al aula virtual donde estamos nosotros. Estamos usando el aula virtual, pero desde otras carreras, no desde la carrera de marketing. Bueno. Pero sí, podemos entrar, nos matriculamos. Lo importante es que puedan entrar a todo lo que le vamos subiendo y compartiendo. Sí, eso sí, sin problema. Pero le comento por las dudas, porque como dijo que se iba a fijar el programa de marketing, nosotros no tenemos acceso. Claro, está bien. Bueno, eso vamos a ir, es nueva por eso también, ¿no? Es nueva para nosotros, porque es el segundo año, ¿no? Sí, nosotros por somos eso, es sabemos, como que... sabemos, por eso estamos chill, digamos, pero sabemos que esto es un desafío también porque es casi toda virtual, o sea, híbrida. Disculpe, profe, mañana no hay clases, ¿no? No, mañana no hay clase, por eso era importante la clase de hoy y ya la semana que viene volvemos a la normalidad. Dale, profe, entonces la clase, digamos, las siguientes clases son de repaso preparcial nomás. Sí, porque ustedes rinden el 18. El lunes 18, sí.
Sí, la semana que viene va a ser más, yo lo que les pido por favor que se pongan al día y traten de ya venir a la clase con consultas y aprovechar esos 2 días para repaso. ¿Está? ¿Por, ¿Por qué feriado? A ver, no sé qué, hay un Mañana feriado, mañana creo no hay que es clase. algo así del cumpleaños de la facultad o algo así. Sí, Según algo, lo que May, no me acuerdo. sí, hay algo, a ver si lo tengo, se los digo, pero sí, es feriado porque nosotros estábamos preocupadas porque dos semanas seguidas no íbamos a tener, ¿cómo es? Los viernes, que es donde ustedes tienen eh, las horas presenciales, ¿viste? Profe, porque, o sea, tanto de la facultad como de ningún lado salía un comunicado oficial, por eso también estaba consultando. Y eso está en el, sí, es raro, ¿no? Pero tenemos marcado como que tenemos, esperen a ver si yo tengo acá escrito de qué se trata este. Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas. Eso es lo que tengo escrito. Así que no, mañana no va a haber clase, estimo. O sea, no va a haber nada. Igualmente estén atentos, ¿tá? En un principio nosotros tenemos marcado como que no hay clases por el calendario académico, ¿sí? Por más de que no hayan marcado nada, pero bueno, de última, si les avisamos por alguna razón, o sea, no se va a dar virtual tampoco, ¿está? O sea, si por alguna razón la facultad decide que haya actividad académica, bueno, daremos clase, pero si no, no lo vamos a dar virtual tampoco, ¿está? O sea, estén atentos en todo caso mañana a la mañana, si les avisamos, y si no, nos vemos la semana que viene. ¿Bien? Listo, profe, dale, gracias, hasta Sí. luego. Bueno, nos vemos, que tengan buen fin de semana, queda un día todavía, pero que tengan buen fin de. Nos vemos chicos, chau chau.